este texto que vamos a estudiar hoy, que es Marcos capítulo 8, versículo 27. Y si alguno tiene una versión que se llama Reina Valera o alguna, y también otras versiones tienen el mismo título, dice la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. No voy a leer el texto como generalmente se hace, sino que voy a ir, a medida que lo voy leyendo, voy a ir explicándolo, pero antes, como solemos hacer, quiero explicarte el contexto de lo que vamos a estudiar ahora mismo. ¿Cuál es el contexto de la confesión de Pedro, de lo que Pedro afirmó, dijo, creer? Acá, si uno puede inclusive ir un poquito más atrás, estamos en Marcos capítulo 8, versículo 27. Si uno va a Marcos capítulo 8, versículo 1, dice la alimentación de los 4,000. Entonces, esto habíamos estudiado el domingo antepasado y pasado. Y lo que acá había pasado es, lo que aquí había pasado es que habían 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que no tenían qué comer. Y ya estaban hace varios días siguiendo a Jesucristo. Ya anteriormente el Señor había alimentado a 5,000 personas y los discípulos que están acá con Él habían visto cómo Jesús había alimentado a 5,000 personas. Pero cuando aquí en esta nueva situación hay 4,000 hombres, repito, sin contar mujeres y niños que no tenían qué comer, los discípulos vuelven a preguntar, y valga la redundancia, después de haber visto la alimentación de los 5,000, aquí con 4,000, ellos vuelven a preguntar de dónde vamos a sacar para darles de comer a estos 4,000 hombres, sin contar sus mujeres y sus niños. Y otra vez la terquedad de los discípulos, que nos refleja mucho a nosotros en cuanto a entender los propósitos y el poder del Dios a quien servimos y a quien amamos. Una vez más, ahí está nuestro reflejo en cuanto a la terquedad nuestra de entender los planes y el poder de nuestro Señor. Después de todo lo que ellos habían visto, y habían visto una buena cantidad de milagros, inclusive habían visto a endemoniados que se postraban ante Jesús y clamaban prácticamente piedad para que Jesús no los mande al abismo porque aún no es el tiempo. Después de haber visto inclusive a espíritus inmundos doblegarse a Cristo, ellos seguían dudando. Habían visto a Jesús parar una tormenta y caminar sobre el agua. Y aún así seguía habiendo dudas en ellos. Y no solamente eso, después de esto iban a seguir habiendo más dudas en los discípulos de Cristo. Entonces acá Jesús, ustedes ya saben el final también de esta historia, Jesús manda traer unos pocos panes y da de comer a 4,000 personas y sobran 7 canastas. Después Jesús se va con sus discípulos en una barca y se olvidan los discípulos de las 7 canastas rebosantes de pan, y en medio de la barca empieza a haber una especie de discusión. Y Jesús les advierte a sus discípulos que se guarden de 2 cosas, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, Jesús le estaba advirtiendo de algo tan importante que sigue vigente para nosotros hoy, que tengamos cuidado con la levadura de la religiosidad, de creernos superiores a nuestros hermanos y que podemos juzgarles porque tal vez no están más maduros que nosotros. Y digo con ironía eso. Entonces, cuidado con esa levadura farisaica de juzgar a tu hermano o de creerte justo o de creerte merecedor de algo. Cuidado con eso, porque fariseos no vamos a ser más nosotros. Hombres que creen que pueden salvarse por medio de sus obras, ya no vamos a hacer más. Pero cuidado con la levadura, que es una pequeña porción de ellos en nosotros. Eso sí tenemos que tener cuidado. Y también cuidado, según el versículo 15 del capítulo 8, con la levadura de Herodes. Y habíamos leído quién era Herodes. Era un rey que estuvo muy cercano a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le reprendía a él en su pecado por ser un fornicario, por haber tomado la esposa de su hermano. Entonces dice que Herodes le respetaba a Juan, decía que Juan era un hombre santo, decía que Juan era un hombre justo, le escuchaba de buena gana y se estremecía con todas las cosas que Juan decía, hasta inclusive le protegía a Juan
porque su misma esposa, que se llamaba Herodías, quería matarle a él. Pero aún así, con todo eso que Herodes sentía por Juan, Herodes no cambiaba. Entonces, más o menos esto es. Nunca vamos a llegar a ser un Herodes, porque un Herodes es un inconverso. Pero cuidado con esa pequeña porción de Herodes que puede estar contaminándonos. Escuchando la palabra de Dios, simpatizando con ella, siendo estremecidos por la palabra de Dios, pero que ésta no nos cambie. Cuidado con eso, con esas levaduras. Y la palabra y la figura de la levadura es tan precisa, porque para hacer un pan, o para hacer panes, hace falta solamente una pequeña porción de levadura en una gran cantidad de masa para hacer que ésta se hinche. Entonces la ilustración de una levadura en nosotros, tanto de religiosidad y justicia propia y supuestos méritos, como la levadura del pecado y de un corazón duro a la palabra de Dios, es algo a lo cual los hijos de Dios están expuestos y en constante peligro. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, cuidado con la levadura de Herodes. Ahora, y de los fariseos. La respuesta de los discípulos es algo que a mí me sorprende, porque me veo reflejado en eso. Que Jesús le estaba advirtiendo a ellos de algo tan profundo y simplemente ellos, en vez de realmente abrazar esa profundidad, esa advertencia tan vital para la vida cristiana, ellos dicen, versículo 16, es porque no trajimos pan, ¿verdad? Y es como y aquí se ve como el pecado nos coarta, evita que veamos las profundidades de la palabra de Dios. Y Jesús empieza con una serie de preguntas a decir, ¿acaso todavía no entienden? ¿No se acuerdan? Y en ese contexto de los discípulos siendo entrenados, de la inmensa paciencia de Jesucristo, de su compasión para con nosotros, del inmenso amor que conlleva el estar discipulando a estos hombres comunes y corrientes a quienes Él tomó en un estado totalmente bruto y empezó a trabajar en ellos para convertirlos más tarde en los apóstoles, a quienes tanto admiramos hoy y tenemos como héroes. Bueno, hermanos, esto da esperanza. A mí como pastor me da esperanza. A ver cómo el Señor puede tomar hombres tan corruptos y sanarlos y cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne y meterlos en un proceso que vos sabés, yo lo sé, que es doloroso. Él tiene que empezar a restablecer toda nuestra mente. Tenemos que empezar a desaprender cosas para empezar a aprender cosas nuevas. Él tiene que empezar a borrar todas aquellas cosas erróneas que años y años y años escribieron en nuestras mentes para suplantárnoslas por las palabras de Jesucristo. Y en ese proceso, tanto de paciencia, que es de compasión, hay disciplina. Hebreos capítulo 12, disciplina. Porque Dios, como un padre que ama a su hijo, lo azota. Y la palabra azotar, está en Hebreos capítulo 12. Inclusive dice Hebreos capítulo 12, y pueden leerlo después en su totalidad, dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo. Hace unos días tuve que darle vara a mi hija porque realmente se portó muy mal. Y uno como padre, los padres que están aquí presentes, que crían bíblicamente a sus hijos, saben que cuando damos vara a nuestras hijas, que dicho sea paso, ya está prohibido por ley, así que no vamos a ir todos presos en cualquier momento. Y cualquiera que desde un púlpito diga que eso está bien, hace apología del delito y también se va a ir preso por eso. El dolor que uno siente al corregir a su hijo es inmenso. Y la frase que nos decían nuestros padres, me duele más a mí que a vos, que nosotros decíamos, ay sí, cómo no, es real. Es real. Y cuando le di un azote, cuando le di 4 varitas a mi hija, se va y se sienta en el sofá y me miró con una cara de
que se abra la tierra y te trague, papá. Yo hasta le dije a mi esposa, mira la cara con la que me está mirando. Era casi odio. Y yo le dije a mi esposa, pero ahí en medio de la cena le dije, yo me refugio en Hebreos 12, porque yo sé que ninguna corrección al principio es causa de gozo, sino de ira y de enojo. Pero eso va a dar buen fruto a todos aquellos que son ejercitados, dice. ¿Sabes lo que es ejercitados? Todo el tiempo. Y si sos un hijo de Dios y Dios te ha metido en un proceso para usarte, va a ejercitarte en la disciplina. Una y otra vez. Hasta doblegarte y poder usarte para su gloria. No, yo no tengo un Dios que castiga. Realmente alguien una vez me dijo eso. Wow, entonces no le dije eso, pero dije en mi mente, entonces estoy ante un bastardo, porque Hebreos 12 dice que no somos bastardos porque tenemos un Padre que por amor nos corrige. Y la palabra bastardo, que es tan fuerte, está ahí. Dice en ese contexto de Jesús tratando con sus discípulos, repito, en el contexto de aquí Jesús entrenando a sus discípulos, dice en Marcos capítulo 8, versículo 27, después de todo esto, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, que es una región de aquella época, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, según el libro de Lucas capítulo 9, versículo 18, es así, porque se complementan los evangelios. Según Marcos, estaban en el camino, según Lucas, Jesús va a orar, ahí en el camino, va a orar, y regresando de orar, Lucas 9, 18, que complementa a Marcos capítulo 9, versículo 27, regresando de orar, ahí en el camino, Jesús le hace una pregunta que para mí es una de las preguntas más vitales a la cual todos tienen que enfrentarse. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Hay en el camino, ¿quiénes dicen la gente? Los hombres, ¿quiénes dicen que yo soy? Y ellos le dan la respuesta, porque lo de Jesús era algo bullicioso. Acuérdense lo que habíamos leído en Marcos, que inclusive ellos ni siquiera ya podían comer tranquilos y no podían entrar abiertamente a la ciudad porque la gente se la agolpaba. Inclusive había gente enferma que se le tiraba encima con tal de poder tocarle para ver si se sanaban. Esto era un escándalo. Entonces ellos le responden a su maestro, a los apóstoles, a Jesucristo, y le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Por ejemplo, Herodes. Acuérdense que Herodes, no hace falta que lo busquen, ahí mismo en Marcos capítulo 6, versículo 14, dice que Herodes, después de haber decapitado a Juan el Bautista y enterarse que Jesús estaba haciendo milagros, Herodes, como era un pagano y supersticioso, dijo, ese es Juan el Bautista a quien yo decapité, que ha resucitado para venir a cobrármela. ¿Sabían eso? Y por eso actúa con ese poder. Marcos 6, 14 al 16, Herodes, y por ende los herodianos, creían que era Juan el Bautista resucitado. Acuérdense que Herodes creía que él era un hombre santo, justo, apartado para Dios, que predicaba la verdad. Él escuchaba de buena gana y le protegía, pero al Salomé bailarle, él le dice, ¿qué querés que te dé, Salomé? Si querés te doy la mitad de mi reino. No, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él se la da en una bandeja. Entonces él, sabiendo que había tocado un hombre justo,
¿Qué es lo primero que se le vino a él cuando oyó de un tal Jesús que está haciendo milagros, que tiene poder? Dijo, ahí me vino. Entonces los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, porque Elías es el que tiene que venir antes de Jesús. Según Malaquías, según el Antiguo Testamento, había una profecía de que antes que venga el Mesías tenía que venir Elías. Entonces ellos dicen, algunos dicen que sos el precursor, el que le está haciendo el camino a el Mesías, lo que hizo Juan el Bautista. Otros dicen que eres alguno de los profetas o alguno de los profetas. Entonces, esta es la pregunta con la cual toda persona va a tener que enfrentarse en su vida. Creyente o no creyente, ateo, budista, islámico, testigo de Jehová, mormón, masón, lo que sea, todos alguna vez van a tener que enfrentarse con la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Tal vez hoy, ya que estamos muy evolucionados, y estamos cada vez más avanzando en la evolución, como creen algunos. Es como una especie de síntoma inevitable de la sofisticación humana el volverse ateo o creer más que nada en la ciencia. Eso es lo que hoy se cree. Pero hay algo que aunque el mundo quiera construir una sociedad atea sin Dios, no va a poder negar que las huellas de Cristo están en absolutamente todas partes. Si alguien estudia música, no va a poder jamás evitar estudiar a Johann Sebastian Bach y su trascendencia y su antes y después en la música, y van a darse cuenta que Johann Sebastian Bach al final de cada partitura firmaba SDG, Soli Deo Gloria, y que hizo cantatas para Jesucristo. Y si alguien quiere ver la música en su evolución, va a tener que ir a estudiar a este creyente que sus más grandes obras eran destinadas al Mesías. Y les pido que escuchen Jesús, la alegría de los hombres. Cuando vean todas las obras de arte, todas las más grandes pinturas, no van a poder negar que hay una trascendencia del cristianismo en eso, en la política, en la economía, en la fragmentación de las naciones producto del feudalismo, que eran naciones cristianas en origen, en todo, hasta el niño que se está criando de una manera atea, un día va a tener que preguntar hace cuántos años el mundo se creó, y le van a decir hace millones de años, pero se cuenta hace 6,000 y piquito años, y él va a decir, entonces profesor, ¿por qué es el 2016? Y porque una vez vino este que se llama Jesús y partió la historia. Y el nombre de Cristo está como un goteo todo el tiempo. Es como si fuese que entramos en una casa. Y entramos en la casa y vemos a una persona con su caña de pescar y su bote. Vemos acá a esta persona recibiendo el título. A esta persona después en otra foto andando en bicicleta. Después vemos un par de botas que vemos en la foto que él las usó. Vemos un sillón, vemos a esta persona en toda esta casa. Inevitable preguntar, ¿quién es este? Y por ahí alguien te dice, es mi abuelo que ya no está vivo, o es mi papá que está por venir. Pero así es la figura de Cristo en todo este mundo. Hasta ciencias jóvenes que tratan de sacar los principios cristianos sin Cristo, por cierto, no van a poder evitar encontrar sus paralelos en cuanto a las verdades que dicen sostener en la misma palabra de Dios. La psicología, por ejemplo. Pero Cristo está en absolutamente todas partes, absolutamente todo. En la Universidad de Derecho estudiamos con un libro que se llama Sartre y Murier.
Y cuando uno lee ese libro, que es un libro gordo, enorme, un mamotreto, se dice, hoja tras hoja, de buena o de mala manera, con gente que lo representó bien o que abusó, el cristianismo está en absolutamente todo. Y la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Es una pregunta de la cual nadie va a poder huir. Y algunos pueden decir, era un buen maestro como Gandhi. Era un buen maestro. Algunos, era un defensor de la paz. Pero nadie va a poder evitar tener un juicio de quién es Jesucristo. Nadie. Si uno va a prácticamente todas las religiones, tienen un concepto de Cristo. Los espiritas tienen un concepto de Cristo. Los masones tienen un concepto de Cristo. Los mormones tienen un Cristo. Los testigos de Jehová tienen un Cristo. Y prácticamente todas las religiones trascendentes, si quieren trascender, tienen que pronunciarse en cuanto a quién es Jesucristo. Solo que estas definiciones de estas falsas enseñanzas no son suficientes. Porque creer que Jesús es Juan el Bautista no es suficiente, porque Juan el Bautista preparaba el camino, Jesús es el camino. Es Elías, sí, muy lindo, muy halagador, que te confunda con Elías, pero no es suficiente cuando hablamos de Cristo. O alguno de los profetas, no es suficiente cuando hablamos de Cristo. Entonces Jesús hace una pregunta ahí a los que están presentes, después de haber preguntado, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y haberles contestado ellos esto. En el versículo 29, entonces les dijo, y ustedes, y vosotros, y ustedes, ¿quién decís que soy? ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro, que generalmente, y digo con todo respeto a Pedro, suele meter mucho la pata. Acá Pedro le pega. Acá Pedro la hace bien. Y dice que, para ustedes, ¿quién yo soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo, tú eres el Cristo, está encerrando una idea enorme. Si un judío pronuncia esta palabra, él está diciendo, eres de quien habla todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras hasta ese momento escritas. Tú eres, Señor, a quien estamos esperando. Tú eres, Señor. De quienes cantamos, acuérdense que los salmos son cantos. Hoy día nomás leemos los salmos como textos sin ritmo. Pero acuérdense que un salmo es una canción. Tú eres de quien tanto cantamos, a quien tanto esperamos. Eso significa la simple idea, eres el Cristo. Si ustedes, no hace falta que lo busquen, pueden simplemente anotarlo. En Lucas 9:20 dice, eres el Cristo de Dios. Y Mateo es mucho más específico al decir en el 16:16, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando creemos que acá Pedro la hizo bien, según Mateo capítulo 16, nos damos cuenta que esta que la hizo bien Pedro no era mérito suyo. Porque según Mateo 16, versículo 17, que es el paralelo de este versículo, dice, entonces, después de la declaración que está en el 16, en el versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, diciéndole, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Esto, esto y esto y esto. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, no es por herencia, no te lo mostró alguien. Sangre no es linaje, no es carne, no es nadie, sino el Padre que está en el cielo. Si uno quiere entender cuál es la diferencia entre esta iglesia o iglesias como esta, ¿qué es lo que le diferencia a esta iglesia de otras? Es que realmente nosotros abrazamos totalmente este enunciado de Jesucristo. Bienaventurado eres, cualquiera de ustedes, que crea que Jesús es el Cristo, porque esto en verdad te lo reveló el Padre, y no sangre ni carne. Es el Padre el que te lo reveló. Hay versículos como, por ejemplo, Juan capítulo 6, 44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Nadie puede decir Jesús es el Cristo si el Padre no le revela. La diferencia de congregaciones como esta, que son reformadas, es que creemos totalmente en que el Señor es el que da vista a las personas para que puedan ver quién es Jesucristo y que puedan hacer este tipo de confesiones. Porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Juan capítulo 6, versículo 44. Yo creo que si todavía estás en un periodo de confusión en creer que viniste por vos mismo, sin que el Señor haya tenido que hacer una obra de regeneración en tu corazón, yo creo que podemos ser hermanos, pero estás teniendo un terrible trastorno en cuanto a lo que es la gracia y tu naturaleza sin Cristo. Porque realmente el Señor nos hizo niños, nos hizo nacer de nuevo para poder entender quién es Cristo. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 25, cuando Jesús ora, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, escuchen esta exaltación de Jesús al Padre, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. También en otro versículo, cuando Pablo está hablando de lo que es el Evangelio, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento de la gente que no cree está enceguecido, entendimiento que no puede ver, entendimiento enceguecido. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y acá está el versículo 6 que dice, y por favor te pido que atiendas bien esto, porque Dios, escucha, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, Génesis capítulo 1, versículo 3, hágase la luz, paz. Y así como Dios mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué te quiere decir esto? Que así como Dios en un momento dado en tinieblas dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, así también Dios como un milagro creativo dijo, entienda pues, ¿quién es mi hijo?
Porque nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Porque nadie puede confesar lo que dijo Pedro si es que el Padre mismo no le revela. Y no hay humillación más grande para un hombre que estar frente a la presencia de Dios y decir: si estoy aquí es porque me trajiste. Y en mi salvación yo no tengo nada de mérito, absolutamente nada de mérito. Y como dice Juan 10, Él es un pastor que llama a sus ovejas por nombre y sus ovejas le siguen y nunca van a seguir a un extraño. ¿Sabe qué significa eso? Que el que es de Cristo va a morir creyendo en Cristo. Y hasta el último aliento de vida tenemos esperanza que aquellos que amamos, que profesan no creer en Jesús, el Señor los llame. Y en Marcos capítulo 8, versículo 29, que se complementa con Mateo, la palabra dice, Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y si ustedes siguen leyendo la parte de Mateo, por favor, no lo busquen, anótenlo y después corroboren si lo que le digo tiene o no fundamento. Después de esta declaración de Pedro es que Jesús le dice: y tú eres Cefas, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que dijiste, Pedro, edificaré mi iglesia. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo voy a edificar mi iglesia sobre eso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces cuando leemos ese versículo entendemos mal. Creemos como que estamos acá nosotros empujando una puerta y que todas las tinieblas quieren entrar y estamos nosotros empujando ahí. No, pero al revés dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Somos nosotros los que estamos irrumpiendo. Somos nosotros los que estamos empujando las puertas del Hades para entrar y rescatar a los nuestros, a las ovejas de nuestro pastor, a los hijos de nuestro Padre, a nuestros consiervos y hermanos. Somos nosotros los que estamos en la ofensiva y ellos en la defensiva. Somos nosotros los que estamos irrumpiendo en el mundo. Las puertas del Hades son las que no prevalecen contra nosotros y nuestra bandera, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice en el versículo 31, después de todo esto, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y voy a parar en este punto que está aquí en el 32. Y esto les decía claramente. Aquí está una especie de compendio de lo que Él les decía claramente, que era necesario. Necesidad era necesario que el Hijo del Hombre, el Cristo, padeciera mucho y que sea desechado por su pueblo y que sea muerto y que resucite al 3er día. Y uno puede simplemente a veces leer nomás esto. Pero aquí está el corazón de la obra de Cristo. Y esto es el Evangelio explicado por Jesucristo mismo. Y cuando dice el versículo 32 en su comienzo, claramente está hablando que estas cosas Él les explicó de manera que no quede duda, que era necesario que Jesús muera. Necesidad, perdón por tanta redundancia, pero era necesario. Aquí tengo conmigo un código penal de la República del Paraguay. En el artículo 105, voy a leerte, espero que nunca te imputen por esto. En
En el artículo 105 dice, el libro de la ley, dice: el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. De 5 a 20 años. Esto rige. A veces, y esto no hay opción. Acá no hay alguien que se para y te dice, ¿querés obedecer esto? Aceptalo. No, esto es la ley. Igual que esto. Y yo le tendría más miedo a este juez que a estos, que son imperfectos y muchos de ellos corruptos. Dice que el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años y la pena podrá ser aumentada hasta 30 años. 30 años. Cuando el autor matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano, que con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros, y escucha esto, inciso 3, al realizar el hecho, el asesinato, sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos para aumentar su sufrimiento. Entonces sí se demuestra que antes de que hayas matado a una persona, lo torturaste un buen tiempo, porque el matarlo rápidamente era muy piadoso. Y lo torturaste y lo torturaste y lo torturaste y después le diste muerte. Esta pena puede ser aumentada hasta 30 años, según el Código Penal del Paraguay. Creo que en comparación a otros códigos penales es muy blandito, porque en estados como Texas esto es la silla eléctrica. ¿Sabían eso? Y en algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, el matar a un policía es lo más grave que puede haber. Ahora, supongamos que acá hay una persona que comete esto, y se dice marco jurídico, encaja acá, y mató a su hermano, inciso 2, se hizo más grave, y lo torturó antes de matarlo. Un Caín premium. Y mató a su hermano, y la policía lo atrapa. Y ahí están las pruebas. El arma homicida tiene sus huellas digitales. Entonces él está frente a un tribunal, llega el día el día del juicio, y está él ahí, y están los jueces, y los jueces leen, después de haber pasado todo el proceso, y el juez le dice, después de ya estaban todas las pruebas, estaba el testigo, yo le vi salir, estaba la filmación, todo, innegable, era él. Y el juez se levanta y dice, yo soy muy amoroso, tengo mucho amor para dar. Me conocen como el juez del amor. ¿Sabe que usted que ha matado a su hermano y que lo ha torturado 12 horas antes de matarlo, puede irse a su casa porque yo lo amo? Lo que siempre solemos decir cuando explicamos el Evangelio de esta forma jurídica es que un juez que haga tal cosa es un juez corrupto y loco. Hasta yo añadiría tarado. Porque hay un juez que dice que tiene amor, que está liberando a un asesino que según este marco jurídico ha matado a una persona, a su propio hermano, y lo ha torturado antes de matarlo. Este se merece estos 30 años y por favor, para la próxima vez cambiemos el código para que sea pena de muerte. Porque lo que ha hecho este hombre es terrible. Y en un sentido bíblico hay una especie de sentencia, un acta de decreto que sobre este culpable dice cárcel. Así también, como todos hemos pecado, hay un artículo 105 en la Biblia, que es la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y como todos hemos pecado, según la Biblia, todos merecemos morir separados de Dios y hundiéndonos profundamente en el infierno eternamente. Ese es el artículo 105. Romanos capítulo 6. La paga del pecado es la muerte.
Y hay un acta de decreto divino que dice que Dios es un juez justo, Salmo 7:11 y Salmo 11:7, que el Señor tiene que mandar al pecador al infierno. A veces te vas a topar con gente que te plantea esto y te dice, ¿cómo un Dios de amor puede mandar gente al infierno? ¿Alguna vez te han dicho eso? De hecho, de entrada ya es un mal planteamiento. ¿Saben por qué? Porque no está un juez mandando a un inocente al castigo. Es un juez mandando a un pecador a su castigo eterno. Así como si este juez manda a un ladrón, a un asesino a la cárcel, el Paraguay entero, la Asunción se va a levantar a aplaudirle a un juez que está mandando motochorros sin piedad a lo más profundo de Tacumbú. Y vamos a decir, es un buen juez. También Dios, Padre, es un juez justo. ¿Y saben lo que es justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde. Si has hecho cosas buenas, vienes. Si has hecho cosas malas, castigo. Justicia. No hace falta ir 6 años a la Universidad de Derecho para entender lo que es justicia. Gente de pocas letras, por sus cultivos y por pedir el justo pago por ellos, pide justicia para que se les pague lo que corresponde. No hace falta estudiar mucho para entender que justicia es simplemente dar a cada uno lo que se merece. El infierno es la manifestación de un Dios santo y justo que está dando a los pecadores simplemente lo que nos correspondería. Y sí, un juez bueno es el que manda a un pecador no arrepentido al infierno. Entonces dice Jesús acá, que era necesario, versículo 35, era necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sea desechado. ¿Por qué era necesario? Porque había un acta de decreto sobre nosotros que dice la paga del pecado es la muerte, que nos condenaba eternamente por lo que hemos hecho. Pero Cristo, dice la misma palabra de Dios, que se hace hombre y se encarna. Dios, la segunda persona de la Trinidad que ha existido siempre, desde antes de la fundación del mundo, se encarna y se hace hombre en algo que se conoce como la Navidad o la Natividad, y vive una vida como hombre. Y estamos nosotros en nuestro juicio, en nuestro justo juicio, en manos de un Dios santo y justo. Y según lo que la Biblia te muestra en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que Jesús irrumpe, y lo digo metafóricamente, irrumpe tu juicio. Estás ahí en el banco de acusados y Jesús irrumpe tu juicio y dice: yo voy a pagar por las cosas que Él hizo. Aplíqueme a mí el castigo de la 105 y que Él salga libre, porque yo voy a morir en su lugar. Ese verso, esa ley, la paga del pecado es la muerte. Jesús mismo rogó y su Padre lo entregó para que Él sea puesto en lugar nuestro. Y tanta simbología del Antiguo Testamento no hacía otra cosa que proféticamente simbolizar, valga la redundancia, una y otra vez lo mismo. Ustedes nunca han estudiado lo que es el Levítico. Algunos dicen el libro más complejo de la Biblia, pero es el libro más revelador en cuanto a lo que es el Evangelio. Según el Levítico, dice que llegaba un judío con su cordero, con su sacrificio, y llegaba y lo ponía en el altar, y él ponía sus manos y decía: yo te paso todos mis pecados. Y acto seguido agarraba su cuchillo y lo degollaba. Porque eso era la sustitución que Cristo habría de hacer. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que hemos hecho como un simbolismo, este es el real.
Y el motivo por el cual hoy día la cristiandad ya no sacrifica más animales es porque ya Cristo es el sacrificio final que redimió de una vez por todas a su pueblo. No sustituyó ¿en qué? En la cosa más terrible de todas, que es la maldición misma de su Padre. La Navidad, ¿saben qué es? Ya está comprobado que la Navidad no es el 25 de diciembre. Pero la Navidad es algo real. Pero ¿saben qué es la Navidad? Es el nacimiento del niño condenado a muerte. Es el nacimiento del niño que tenía que crecer para tomar mi lugar en la cruz bajo la ira de Dios y que Él sea destrozado como si fuese que hizo todas las cosas que yo hice. Imagínense que yo le tome a mi hijita Lena de 5 meses y la levante y diga, naciste para que te matemos y seamos salvos nosotros. Esa es la Navidad. La Navidad, a veces creemos que su versículo más emblemático es el inicio de los evangelios. No, es Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice que Jesucristo no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz y se humilló. ¿Saben lo que es de la gloria eterna bajar y habitar uno de estos cuerpos que tienen frío, hambre, sienten dolor, tienen necesidad? Humillación. Esa es la Navidad, la humillación de Dios. Y cuando uno escarba la Navidad, no tiene nada que ver con regalar regalos a niños, ni con adornar un arbolito o poner lucecitas. Es un día en el cual habría que arrodillarse y decir, no puedo entender tal demostración de amor que te humillaste y bajaste de tu gloria para hacerte igual a nosotros, vivir una vida perfecta y en la cruz llevar todo el castigo que yo merecía. Gracias, Señor, porque la Santísima Encarnación es algo que no lo puedo entender. Y si hay algo que realmente carcome todo entendimiento, es este verso que está en Gálatas, capítulo 3, y tengo que leerlo, porque si tal vez te lo digo de una, si no estás acostumbrado a oír la palabra de Dios tal cual es, te levantes y te vayas. ¿Entienden por qué tengo temor de predicar esto, verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, una ley igual a esta, solamente que esta es falible. Aquí en un código penal humano se pueden falsificar pruebas, testigos, pero en esta ley, y el juez de esta ley, la ley divina, es infalible. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que porque somos pecadores, todos sin Cristo estábamos malditos. Redimir significa rescatar a alguien habiendo pagado un rescate. No es un rescate simplemente en el sentido de ir y salvar a alguien. Una redención, redimir es que hay un esclavo y va alguien y pregunta cuánto cuesta su libertad y él va y paga el precio. Eso es redimir. Cristo pagó el precio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y miren lo que dice, un verso que solemos leer varias veces. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Saben qué es el Evangelio? La buena noticia. Es la historia de un maldito, es la historia de un maldito que se llamó Jesucristo, que padeció la maldición de su Padre, maldición que yo merecía
por las cosas que yo hice, porque Él en mi juicio lo irrumpió, en nuestro juicio Él irrumpió y dijo: maldíganme a mí por las cosas que ellos hicieron para que ellos salgan libres. Entonces, el que realmente cree en Jesucristo, lo que hace allá afuera es decir: yo estoy libre, yo estoy acá libre, porque alguien ha sido castigado en mi lugar. Porque era necesario hacer justicia. Alguien tenía que pagar por lo que nosotros hicimos. Alguien tenía que pagar por lo que nosotros hicimos. Por eso dice Jesús en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, que era necesario que el Hijo del Hombre padezca, porque si Él no padecía en mi lugar y pagaba mi deuda con un juez santo, esa deuda me iba a seguir pendiente y detrás de mi muerte yo la iba a tener que pagar eternamente. Era necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en humillación, significa eso, muriera por nosotros y que sea desechado por su pueblo y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y miren esto, lo que dice en Hechos capítulo 2. La paga del pecado es la muerte. Si yo muero por mi pecado, como yo pequé, la muerte tiene una autoridad sobre mi vida porque yo he pecado y la muerte puede retenerme. Si yo muero eternamente bajo el justo juicio de Dios, la muerte me retiene porque es un pago justo por lo que hice. Pero como Jesús me suplanta a mí y Él se pone en mi lugar, Él muere, Él es justo, es un justo que muere por injustos. Vieron que la frase Jesús murió por mis pecados lo solemos decir, pero a veces no lo entendemos muy bien. Realmente Él es alguien que está muriendo por las cosas que nosotros hicimos. Entonces Él al morir, la muerte no tiene un señorío de Él, porque Él en verdad no está muriendo por las cosas que hizo, sino que está muriendo por las cosas que nosotros hicimos, de tal manera que la muerte no puede retenerlo, porque su cuerpo no vio corrupción. Entonces su cuerpo, entonces Él, por ser santo y justo, tiene que la muerte soltarlo y Él tiene que resucitar de nuevo, porque la muerte no tiene poder y señorío por alguien que es absolutamente justo. Y el hecho que Jesús haya resucitado significa Jesús no pecó. Si yo hubiese muerto, yo hubiese estado ahí eternamente y justamente y la muerte con autoridad sobre mi alma. Pero como Jesús murió sin pecado, la muerte no puede retenerle, entonces Él tiene que resucitar de nuevo. Y estas cosas, según el versículo 32, dice que Jesús les dijo a ellos claramente, sin dudas. Entonces el único camino que hay es Jesucristo, porque Jesucristo es el que pagó por nosotros. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo pagué tu deuda. Entonces Pedro, que por cierto hace rato actuó siendo revelado, siendo guiado por el Padre, pero acá vuelve a ser Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte, como que: venía acá, Jesús, tengo algo que decirte por lo que dijiste. Entonces Jesús le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Convenio, trato entre dos. Reconvenio, vamos un poco a hablar de lo que ya hablamos, a reconvenir. Y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, como que reconvenirle era: pensá bien lo que vas a hacer. ¿Cómo te vas a tener que ya morir ahí? Imagínate que vos le digas: yo tengo que morir, y venga alguien y te diga: no te mueras. ¿Sabe qué le estaba diciendo Pedro ahí sin darse cuenta? No pagues mi deuda. No pagues mi deuda. Pedro se estaba autocondenando.
No pagues esa deuda que yo no puedo pagar. Ese era el reconvenio de Pedro. Si ustedes pueden ver Lucas capítulo 4, 13, anótenlo nomás, no lo busquen. Cuando Jesús es tentado por Satanás, dice que después de que él le venció al diablo con la palabra de Dios, dice que el diablo se alejó por un tiempo. Y acá vuelve el diablo. ¿Cómo? Porque según el texto, después de que le quiso reconvenir Pedro, en el versículo 33 de capítulo 8 de Marcos dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Exactamente, Pedro volviendo a decir, es porque no trajimos pan. Un hijo de Dios siendo utilizado por Satanás para truncar los planes de Dios. ¿Vieron que eso es posible? ¿Vieron lo que la levadura puede hacer? Y qué duro es cuando personas con apariencia de piedad y con frases de amor, al fin y al cabo, hacen que el plan de Dios no se lleve a cabo en tu vida. 6º año de abogacía. Voy a ser pastor. Y no voy a ejercer la carrera. Pensá bien lo que vas a hacer. Yo porque te quiero nomás te digo. Te vas a morir de hambre porque encima predicás cosas locas y no crees en el diezmo. Y sos muy duro. No te va a salir esa. Pero yo porque te amo nomás te digo. ¿Usted piensa que no me caló en lo más profundo de mi corazón eso? Si hubiese sido hostil, me hubiese hecho mejor. Porque te pone por la defensiva, pero aquel que te viene así caluroso, benigno, ¿sabe cómo eso me trastornó la vida? Hasta inclusive alguien que me ama, que ya me han pedido perdón, me dijo, tomanos al pastorado como un hobby, pero no dejes tu carrera. Y me reconvenían. Y no te voy a decir, no me voy a hacer al super santo que dije, no, lo tengo todo claro. Mentira. Me tambalearon. Y acá están ustedes frente a mí ahora. Y ustedes ya saben lo que estamos haciendo. Versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Este es el versículo más antirrealización que hay para mí. Porque autonegación, ¿cuál es su antónimo? Autorrealización. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, valga la redundancia y la aclaración, por causa de mí y del Evangelio, porque no hay un Jesús bíblico sin su Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cualquiera que se avergüence de este mensaje. Ustedes se dan cuenta lo terrible que es si yo estoy predicando un evangelio diferente, porque no hay otro evangelio. Según el libro de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice que hay un solo evangelio dado a los hombres. Y lo voy a parafrasear.
No es que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertirlo. Y si alguno predicare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, anatema sea aquel. Y la palabra anatema es maldito. Si este no es el evangelio, la historia de Jesús siendo maldito con la maldición de su Padre en lugar nuestro. La cruz es el depósito más grande de suciedad y pecaminosidad. Jesús, el único puro del mundo, por un momento se convirtió en la bola más sucia de pecado e inmundicia, de tal manera que su Padre mismo tuvo que abandonarlo, y él recita un salmo que se compuso años y años atrás, centurias atrás para él, para que él lo entone en la cruz. Y ese salmo es así: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después el salmo se autocontesta y dice: porque soy gusano y oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, y tú habitas en lo santo. Un padre tan santo no podía mirar ni coexistir con un hijo tan inmundo, porque él puso el pecado de todos nosotros en él, y para redimirnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, y lo maldijo, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es crucificado en un madero. La cruz era un símbolo de muerte tan atroz que los romanos, que fueron aquellos que la diseñaron, tenían rotundamente prohibido que un romano muera en una cruz, por lo humillante y denigrante que era. Y este es el mensaje. Por eso, al oír, por ejemplo, que se dice: vení a Cristo, haz la oración de fe porque tu vida va a ir mejor. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, que ese plan tiene más que ver con autorrealización antes que autonegación. ¿Tus cuentas? ¿Tenés muchas cuentas? Es empobrecer el verdadero mensaje de la cruz. Hoy es el 30 de octubre, mañana el 31 de octubre, el día de la Reforma. ¿Saben qué significa eso? Que es volver al Evangelio, volver a que Cristo sea el centro. Nuestra fe no está depositada en un Lutero, o en un Calvino, o en un Zwinglio, o en un Wycliffe, está depositada en una esencia. La Reforma es una forma de pensamiento, que es volver al Evangelio y autonegarnos y predicar esto y no avergonzarnos, para que nuestro Dios y Mesías y Cristo, Jesucristo, cuando venga aquí, no se avergüence de nosotros, y predicar esto cueste lo que cueste. Este es el Evangelio. Por eso les dije que esta declaración de Pedro es algo tan profundo. Es algo tan profundo. Y solamente alguien al que el Padre le ha revelado esto puede decir de todo corazón, estando frente a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios manda que bajo este mensaje del Evangelio los hombres se arrepientan de sus pecados y se entreguen totalmente como sacrificios vivos. Algunos pueden morir viejos en sus camas, acaudalados, porque Dios lo quiso así, y gracias a Dios por eso. Pero también Dios puede honrar a otros de otra forma y hacer que terminen martirizados y muertos por este Evangelio. Estos hombres que en este momento estaban tan cortos de entendimiento, la mayoría de ellos murieron mártires por causa
de este mensaje. Según la tradición, Pedro murió boca para abajo después de haber visto morir a su esposa y a su hijo crucificados de igual manera. Andrés en una cruz, Pablo decapitado, algunos estirados por caballos en los 4 puntos cardinales. Terribles muertes. Y creo que en un sentido providencial ellos sí cumplieron el plan maravilloso de Dios para sus vidas. ¿Ven el temor que produce el Evangelio? Y este es nuestro mensaje. Iglesia sin Evangelio no es iglesia. Es un club social o una sinagoga de Satanás. Vamos a orar.